hermanos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más, estamos en el estudio de la carta a Tito. Hoy llegamos al capítulo 2. El tema principal es acerca de la enseñanza de la sana doctrina que Pablo le exhorta a Tito. Verdaderamente esta epístola es tan pequeña pero tan rica espiritualmente. Tiene mucho que aplicar a nuestras vidas. Bendiciones, Mercedes, saludos hasta España. Dios te bendiga ricamente. Espero en Dios que todo esté bien en tu vida, que sigas prosperando en la fe y sobre todo que la gracia de Dios se perfeccione en tu vida. Amén. Amén. Dice... Me siento muy feliz después de 6 años y la pérdida de un embarazo. El Señor ha hecho el milagro. Le pido oración para que vaya todo bien en mi embarazo, por favor, hermano. Amén. Bendiciones. Nos gozamos contigo, Mercedes. Que el Señor se glorifique en todo. Sí, Él es bueno, misericordioso. Bellas palabras de vida que tenemos en las escrituras también, bonita alabanza, pero vamos a entrar al estudio. Nos gozamos contigo, Mercedes. Creo que Jorge y Sofía también van a alegrarse, ¿verdad? Verdaderamente felicidades, que todo salga bien. Vamos a orar de una vez. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por haber concedido, Señor, que Sofía se goce, Señor, de que tú respondes. Dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé, Señor. Hemos orado por este asunto, Señor, y de acuerdo a tu voluntad, si es tu voluntad, Padre Santo, tú das. Y si es tu voluntad, Señor, tú simplemente no nos lo das, Señor, no lo concedes, Padre. Verdaderamente creo que sobre todas las cosas, aún sobre nuestros deseos, Señor, aún sobre nuestra voluntad, siempre tu voluntad va a ser perfecta, ya sea que tu respuesta sea un sí o sea un no, bendito Dios. Te pedimos, Señor, tu mano santa guardando ahí a Mercedes, bendito Dios, y que todo salga bien durante su embarazo, Padre. Te pedimos de antemano, Señor, que tú concedas, Señor, que sea madre, Señor, de esta criatura, Señor, que tú le has dado. Y por qué no, bendito Dios, guárdalo y úsalo, Señor, para que te sirva, para que te dé la gloria y la honra a ti, para que predique el Evangelio, bendito Dios, para que sea un testimonio en este mundo de que hay un Dios vivo, hay un Dios misericordioso, hay un Dios que nos ama y hay un Dios que nos ha dado una salvación tan hermosa. Señor, gracias. Gracias infinitas, gracias, Señor. Sé con ella, Señor. Guárdala, protégela, Señor, en todo momento. Y nos gozamos, Señor, con ella a través de todo este tiempo, Señor, hasta que tu promesa, Señor, tu voluntad sea perfeccionada ahí en su vida de ella, Señor. Gracias, infinitas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga ricamente, Mercedes. Verdaderamente es algo lindo de escuchar, de saber. El propósito del capítulo 2, volviendo a nuestro tema, es acerca de la enseñanza de la sana doctrina. Ya Pablo le dijo a Tito en el capítulo 1 que los obispos o los que sirven al Señor, porque le dice que nombre a ancianos, ¿verdad?
le da que nombre a ancianos y obispos. Para eso lo dejó ahí en Creta. Y le dice que ¿dónde íbamos a ver? Porque es necesario, el versículo 7 del capítulo 1, porque es necesario de que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amable en lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso le hace ahí el llamado. Y luego decía en el versículo 15 que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Y es verdad, y por ejemplo para las personas que dicen que no se debe de comer carne y que es malo, que es pecado, para ellos por causa de la conciencia es malo, por causa de que es en lo que están convencidos. Pero para el que no come carne, dice Pablo en otra ocasión, que el que come carne para el Señor come, y el que no come carne, pues para el Señor no come carne. O sea, eso son cosas triviales, son cosas sin importancia, ¿verdad? Y luego dice de eso, de que para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues está su mente y su conciencia están corrompidas. Procesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Y cuánto cristiano hay hoy en día que esta verdad se hace una realidad? Muchos que procesan creer en Dios y con sus hechos lo niegan verdaderamente, porque a veces estamos solamente abrazando un sistema religioso, un sistema denominacional, y nuestros hechos, y me cuento entre la bola, ¿no? Para no apuntar con el dedo a nadie, sino empezando con mi propia persona, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso es verdad en el día de hoy. En el capítulo 2, versículo 1. Bueno, Padre, Señor, obra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra en nuestros corazones. Dios, sé con nosotros, enséñanos, instrúyenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Pablo, le exhorta a Tito, ¿verdad? Le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Sobrios, serios, prudentes. La palabra prudente tiene mucho significado verdaderamente, y creo que yo necesito considerarla en mi propia vida. Prudente es considerar, ¿verdad? O sea, ser prudente es básicamente ser cuidadoso en nuestros hechos y en nuestras palabras. ¿Sí? La prudencia es que debemos de ser cuidadosos y debemos de considerar los efectos que van a tener nuestras obras y también nuestras palabras. Debemos de ser calmados para hablar, no hablar así apresuradamente, sino prudentes. Hay que considerar verdaderamente en lo que vamos a decir, y yo cuánto necesito de esto, mucho más aquí que comparto, porque no vaya a ser que un día quiera decir algo y lo diga un poquito de mala manera, y hay personas a veces que lo toman a mal. Debo de considerar la diferencia de culturas en las cuales nos miran, si nos siguen los videos,
Porque hay palabras que usamos, por ejemplo, en México, que para nosotros es normal decir esa palabra, pero en otro país, en otra cultura, es una grosería, es un disparate, es algo que incomoda. De la misma manera, en otro país hay palabras que para nosotros no las usamos así, pero para las otras personas, por su cultura, por sus costumbres, es normal, es natural y debo de tener en consideración, o debo de ser prudente en mis palabras, considerando la variedad de culturas que nos siguen. Estaba mirando que en las estadísticas de los videos, a donde un poquito más se miran es en Colombia, casi para allá tiene en Bogotá, todo eso tiene un poquito de mayor vistas, pero ya antes no salía tanto y ahora ya salen hasta España, y por eso digo que yo necesito de prudencia, ser prudente en mis palabras y en mi manera de ser, en mi actitud. Sí, y como ya estoy anciano, que los ancianos sean sobrios, serios, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahí viene para las hermanitas, las ancianas, asimismo reverentes en su porte. Una aclaración, no habla tanto de la edad, sino de la madurez en el Evangelio, las que ya tienen tiempo en el Evangelio, las que ya tienen tiempo en la fe, las hermanas que iniciaron ya por varios años en el Evangelio, no son nuevos, no son niños espirituales, sino ya son ancianos en la fe en Jesucristo, en el Evangelio. ¿Sí? No habla de abuelitos, no habla de abuelitas. ¿Sí? Asimismo, las mujeres, ¿verdad? Que ya tienen tiempo en el Evangelio, asimismo sean reverentes en su porte, o sea, cómo se vistan, cómo actúen, ¿verdad? Su actitud en todo. ¿Sí? Sean reverentes en su porte, no calumniadoras, ya iba a decir calumniadoras, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí? Y todas esas cosas, verdaderamente lo que de lo principal que podemos echar mano para que todas esas cosas verdaderamente sean frutos en nuestras vidas es la prudencia. Debemos de considerar el efecto tanto de nuestras palabras como de nuestros hechos. Sí, quizás también considerar que no llevará quizás efecto luego, pero quizás con el tiempo. Y debemos de considerar eso. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No para que no hablen mal de mí, ¿verdad? No, sino para que la palabra de Dios verdaderamente no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, de vuelta prudentes. O sea, que consideren sus cosas, consideren su vivir, su hablar, su actitud, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Sí? O sea, tú mismo sé el ejemplo de la prudencia, de una manera correcta de dirigirte, de guiarte, de vivir tu vida, presentándote tú en todo tiempo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes o de vosotros. ¿Sí? Irreprochable. ¿Sí? Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros.
algo que debemos de considerar es la medida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que cuando se acercaban los fariseos, los líderes religiosos, los sacerdotes, para tentarle, para ver si caían alguna de sus trampas de ellos, para ver si caían en un error, en algo, o si lo ponían en dificultades que no iba a saber qué responder, ¿verdad? Siempre les contestaba Jesucristo sabiamente, y nunca verdaderamente pudieron contradecir sus palabras. Y siempre fue para avergonzar a sus enemigos, y no tenían nada que decir de él. La mera verdad. Necesitamos verdaderamente del poder de nuestro Señor en nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo para que nos guarden prudencia y verdaderamente vivamos unas vidas para que no sea blasfemado el nombre de Dios, porque la mera verdad, hay muchas personas que se dicen hermanos y viven peor que los que no se dicen hermanos, los que no siguen ni siquiera una religión, la mera verdad. Porque hay personas que no siguen un movimiento religioso, que no van a la iglesia, que ni siquiera se persignan y viven unas vidas más justas, son más temerosos en lo correcto, en lo recto, no les gusta hacer lo incorrecto, se guardan verdaderamente, son respetuosos, más que muchos que se dicen ser cristianos y la mera verdad creo que son cristinos. Pero bueno, tengamos cuidado y de todo, sobre todo, echemos mano de la prudencia. Tomemos en consideración los efectos de nuestras palabras y de nuestra actitud que van a llevar no contra nosotros, sino contra el nombre de nuestro Señor. Si el nombre de nuestro Señor va a ser blasfemado por causa de nuestra actitud, nuestras palabras, tengamos cuidado, la mera verdad. Guardemos nuestro corazón también. Es aplicable la doctrina en nuestros días. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Aquí habla de los esclavos, ya que había esclavos, pero también da a los trabajadores hoy en día, las personas que tienen un empleo, ¿verdad? Debemos de sujetarnos a hacer lo que tenemos que hacer, para eso nos pagan. Si alguien nos contrató, seamos fieles, ¿verdad? Dice que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo tome la doctrina, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, ¿sí? Para que en lugar de ser de blasfemia sea para honra, para adornar, ¿verdad?, la doctrina de nuestro Dios y Salvador, la mera verdad. Porque acuérdense que el Evangelio, todo el asunto en la palabra del Señor, más en el Nuevo Testamento, es el Evangelio. Sí, el Evangelio es que hemos sido llamados a salir fuera de nuestra vida de pecado, a esa vida de pecado y de muerte, de desobediencia, de deshonrar el nombre de Dios, para vivir una vida a todo lo contrario, una vida que le dé la gloria y la honra a Dios, una vida que verdaderamente adorne, ¿verdad?, la doctrina de nuestro Dios y nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿sí? Mucho más si consideramos esa última declaración que dice ahí. Dice, porque la gracia de Dios, o sea, ¿por qué debemos de guardar todo lo de arriba? ¿Por qué debemos de ser prudentes? ¿Por qué debemos de guardarnos? ¿Por qué debemos de ser sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia? ¿Y por qué debemos de tener buena conducta?
no ser calumniadores, porque no solamente es para las hermanas, no ser calumniadores en general, no esclavos al vino, maestros del bien, enseñando a los más jóvenes a amar a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos, a ser prudentes, sí, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y creo que los varones debemos verdaderamente de tomar eso, de educar a los más jóvenes a ser buenos esposos, a amar a sus esposas, a valorarlas, aún los mínimos detalles que ellas hacen en la casa, halagarlas, decirles gracias, que si te hizo de comer, aunque no estaba muy sabrosa la comida, dile gracias porque te cocinó algo. Sí, dile gracias. Sí, valórala. De la misma manera, ¿sí? Y toda esa actitud, toda esa conducta que debemos de considerar es para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador, para que la confirme, para que la gente verdaderamente pueda mirar y pueda ver, a decir, ¿verdad? O a declarar para que puedan decir que verdaderamente Dios está con nosotros, de que Dios nos escucha, de que verdaderamente hay un Dios que nos respalda, ¿sí? Y todo eso debemos de considerarlo porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Para que si no creen verdaderamente por el Evangelio, si no creen verdaderamente por la predicación, que crean verdaderamente en Dios, ¿verdad? Por medio de nuestro caminar, por medio de nuestra actitud, que si nos van a celar de algo, que nos celen verdaderamente nuestro amor, verdaderamente la pasión por el Señor, que digan, hey, yo quisiera llegar a tener un amor como el de ellos. Sí. Sí, todo eso es porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y acuérdense que la gracia es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre, pero también la gracia es el regalo gratuito que Dios nos ha dado del perdón de pecados, y no fue sin precio alguno, porque fue por precio caro por la sangre de Cristo, pero es gratuitamente para todo ser humano, porque no tiene uno que pagar nada, no tiene uno que hacer nada para recibir verdaderamente la misericordia de Dios en nuestras vidas. Lo único que debemos de hacer es que verdaderamente somos pecadores y arrepentirnos de esa vida de pecado y de muerte. Que somos dignos, somos reos de condenación, y por la preciosa sangre de Cristo, por la cual la gracia de Dios nos alcanzó, nos perdonó, nos santificó delante de su presencia, gratuitamente para nosotros, pero no para Dios, porque Dios pagó un precio carísimo para dar la gracia a todos los hombres, ¿sí? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿sí? El arrepentimiento, ¿sí? No hay evangelio sin arrepentimiento, señores. Si estás en una iglesia que te predican puras cosas para que te sientas cómodo y no te predican el arrepentimiento, el enfoque principal es eso, que debemos de reconocer todos los días de nuestra vida esa rebeldía, esa desobediencia que está en nuestra carne, para poder verdaderamente refrenarla y meternos bajo las alas del Altísimo, bajo su gracia, bajo su misericordia, bajo su amor, bajo la salvación de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado. Sí. A ver, lo voy a leer otra vez desde el 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, el arrepentimiento y a los deseos mundanos,
Ahí tengo, por la calor, el clima está demasiado caliente acá. ¿Sí? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos humanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Miren la declaración, hermanos, no solamente escuchen, ¿verdad? No solamente oigan, sino escuchen verdaderamente. El que tenga oídos, escuche lo que este pasaje dice tan hermoso. Dice, aguardando, o sea, esperando, ¿verdad? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí no sé, la mera verdad, si no está declarando que Jesucristo es nuestro gran Dios, verdaderamente si no entendemos y no vemos esa realidad que declara la palabra, estamos mal. ¿Sí? Otra vez. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Aquí está declarando que nuestro gran Dios y Salvador, quien es Jesucristo, quien Él se dio a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, es el gran Dios, el creador del cielo y de la tierra, el único y sabio Dios verdaderamente. Sí. La mera verdad, si hay ahorita personas o lleguen a ver este estudio hasta ahorita y crees que Jesucristo es el arcángel Miguel, y la declaración que está haciendo este pasaje, o está equivocado la escritura, o estás equivocado tú en tu doctrina que estás siguiendo. ¿Sí? Reinaldo, buenos días, ya tenía rato que no te miraba. A Laura Bustamantes, bendiciones, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Sí, Reinaldo, pues te desapareces, mi hermano, échele ganas, para adelante. Como dicen que para atrás ni para tomar carrera o impulso, ¿verdad? La mera verdad, este pasaje, esa declaración, está muy clara, la mera verdad. Yo no sé cómo la gente se deja engañar y creen más que Jesucristo es el arcángel Miguel, o que necesitas intercesores para poder llegar aún a Cristo. La mera verdad, no. Jesucristo es el gran Dios y nuestro Salvador, quien se dio a sí mismo. ¿Qué nos dice la Escritura? Que aquel verbo por quien fueron hechas todas las cosas se hizo carne. Aquel gran Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, se hizo carne y fue Emmanuel, Dios con nosotros, y vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros pudo vivir, y Él voluntariamente se dio a sí mismo y fue a la cruz y entregó su vida, entregó el aliento de vida. Él mismo decidió morir para vencer y destruir a la muerte para siempre.
¿sí? Que Él mismo nos redimió de toda iniquidad y así purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y reprende, dice, reprende. No que entre en pleito, sino que exhorte y que reprenda con toda autoridad, que nadie lo menosprecie. Verdaderamente tenemos conciencia o estamos conscientes de la autoridad que tenemos si es que verdaderamente creemos en Cristo. Si verdaderamente creemos en Cristo, si verdaderamente nos hemos arrepentido de nuestra vida de pecado y de muerte, hemos sido santificados por la sangre de Cristo. ¿Sí? Y si somos santificados por la sangre de Cristo, dice la Escritura que a los que creen en su nombre, nos dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Sí? Creo que nos falta convencimiento de esa realidad. De verdaderamente estar convencidos de las riquezas espirituales que tenemos a nuestra disposición. Si verdaderamente nuestro corazón está recto ante los ojos de Dios, si verdaderamente estamos en la posición correcta, que hemos reconocido la maldad de nuestras vidas, que descansamos en la salvación, en la sangre de Cristo, que estamos viviendo una vida en santidad, no que nosotros la alcanzamos porque ya no pecamos, sino porque la sangre de Cristo nos santificó y nos limpia de todo pecado, y somos llamados a vivir esa vida que Dios por su gracia nos ha dado y nos permite que vivamos delante de su presencia como si nunca hubiéramos pecado ante Dios. Con demás debemos de verdaderamente estar conscientes, hermanos, de la maldad y de la desobediencia de nuestra carne, para que verdaderamente repose el Espíritu Santo en nuestras vidas y nos guarde en esa santidad que nos ha dado Dios por medio de la sangre de Cristo. Porque no es una santidad que nosotros alcancemos o que lleguemos a alcanzar. ¿Sí? Y si estamos verdaderamente con el corazón en esa posición correcta, verdaderamente, si nos hemos arrepentido verdaderamente de todo corazón y reconocemos todas las áreas de nuestra vida que no le agradan a Dios y le pedimos perdón a Dios y le decimos: Señor, verdaderamente toda esta maldad hay en mi vida, perdóname. Nuestros pecados nos son perdonados, somos santificados por la sangre de Cristo y somos llamados a vivir una vida santa, pero no la santidad que nosotros alcanzamos al ya no pecar nosotros contra Dios, sino a la santidad que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Cristo. Y si estamos en esa posición, tenemos riquezas espirituales, ángeles están a nuestro favor. Si todo lo declaramos en el nombre de Cristo, declaramos protección, ángeles nos sirven. Hermanos, mi hermana, mi hermano, somos hijos de Dios y verdaderamente nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Somos verdaderamente hijos del Altísimo, el Dios Santo, el Dios que abrió el Mar Rojo. Si Dios lo abrió el Mar Rojo para un pueblo testarudo que cuando estaban enfrente del Mar Rojo murmuraron contra Dios y contra Moisés, Dios nos sacó aquí para matarnos a nosotros y a nuestros hijos, y Dios les abrió el mar el rojo para que pasaran en seco.
Y pasaron en seco, ni siquiera se enlodaron sus zapatos o sus sandalias, hermanos. ¿Cuánto más no Dios hará por aquellos que verdaderamente se han arrepentido, han recibido la salvación, el perdón de sus pecados por la fe en Jesucristo, y ahora no nos ha dado el derecho de ser el pueblo como el pueblo de Israel, pero ahora nos dio derecho de ser hechos hijos de Dios? ¿Y qué padre no defenderá a su hijo? Si alguien le quiere hacer daño a mi hijo, yo me levanto y lo defiendo. Yo me le pongo al tú por tú a aquella persona. Y si me lo dañó, yo voy tras de él y le doy lo que merece. ¿Se imaginan verdaderamente la autoridad que tenemos en Cristo si verdaderamente estamos en Cristo? Podemos ir y presentarnos con autoridad delante de los falsos profetas, de los falsos pastores, de las iglesias torcidas que enseñan herejías, que enseñan doctrinas que en lugar de ser de bendición y para gloria a Dios, son para deshonrar el nombre de Dios, la mera verdad. Pero debemos de estar verdaderamente segurísimos de la autoridad que tenemos en Cristo, si es que verdaderamente nos hemos arrepentido de todo corazón y si es que en verdad somos de Cristo. ¿Será que no tomamos esa posición porque hay duda y incredulidad en nuestros corazones? ¿Dudamos que si somos salvos? ¿Dudamos que si verdaderamente el Señor nos perdonó porque todavía le fallo? Sí. ¿Verdaderamente dudamos de que verdaderamente seamos hijos de Dios? ¿De que el poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos reposa en nosotros? ¿De veras hemos creído verdaderamente que el Evangelio tiene poder para salvación? Tiene poder para convertir los corazones y sacarlos de las tinieblas a la luz, de esos valles de muerte a la vida y a la vida que tenemos en Cristo. Creo que fallamos en eso como iglesia. ¿Sí? Esto habla, le dice Pablo, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Capítulo 3 y concluimos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendenciosos, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y débiles, diversos. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Yo reconozco esa verdad en mi vida. Yo no sé ustedes, hermanos. Tengo ya, yo creo que casi 2 años compartiendo casi del diario. Pero yo reconozco esa realidad en mi vida. Porque yo en otro tiempo he sido insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencias y debilidades y de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia,
aborrecible y aborreciendo a otros. Yo reconozco esa verdad en mi vida, para vergüenza mía lo digo. Y no lo digo para gloriarme ni para pararme el cuello. Y una prueba legítima de que el Espíritu Santo verdaderamente reposa en una persona es que reconoce o tiene la convicción de que eso es lo que soy sin Cristo. Eso es lo que yo era sin Cristo. Y todavía hay áreas en mi vida que Dios tiene verdaderamente que ayudarme y que tengo que cortar y desechar de mi vida. Si una persona verdaderamente tiene el Espíritu de Dios en él, estará convencido de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque reconoce verdaderamente la realidad de su vida sin Dios. De justicia porque ha creído en la justicia de Dios, que ha sido justificado gratuitamente por la sangre de Cristo y ha sido llamado a vivir una vida que Dios nos dio, a una santidad que no la alcanzamos nosotros, la alcanzamos por la sangre de Cristo. Y de juicio porque nos damos cuenta verdaderamente que sin la sangre de Cristo, sin un arrepentimiento verdadero, estamos expuestos al juicio eterno, a la condenación eterna. Creo que es la posición de todo creyente que debemos de tener antes de tener un puesto en la iglesia, antes de tener una posición en el grupo de alabanza, en el coro, antes de que nos tomen en cuenta en la iglesia y nos den un puesto, una posición. En la posición que debemos de estar es en esa. Debemos de estar en la posición correcta, en un corazón arrepentido verdaderamente, para que el Espíritu Santo verdaderamente repose en nosotros, nos convicte de pecado, de justicia y de juicio. Reconozcamos verdaderamente la maldad de nuestra vida en todos los aspectos, y que estamos en una justicia que no es la de nosotros, es la justicia de Dios por medio de la sangre de Cristo para con nosotros. Por nuestra fe en Jesucristo, Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado, pero verdaderamente nunca hemos pecado. Debemos de estar conscientes de eso. Y muchos hermanos, muchos siervos, muchos ministros, muchos que se dicen ser pastores, viven creyéndose como que ellos ya nunca pecan contra Dios, que nunca pecaron contra Dios, que son perfectos viviendo ante los ojos de Dios, y su misma naturaleza pecaminosa los ciega y los extravía, inventándose todo tipo de doctrina falsa. Sería un buen tema considerar de que debemos verdaderamente de poner en la perspectiva correcta la palabra de Dios, lo que declara la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo lo declara? ¿Qué es lo que verdaderamente declara la palabra de Dios? Les comentaba ayer en el capítulo 1, voy ahí bien rapidito, que un hermano miraba como que descalificaba a un hermano que daba unos estudios bíblicos. Decía como que él no debe de estar aquí, no debe de estar en el púlpito predicando, porque hablaba de que paciencia en los ancianos ¿Dónde está? Donde dice que debe de ser marido de una sola
mujer. Por aquí estaba. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, las ancianas a sí mismo. Exhorta a los siervos que... Hoy estoy en el capítulo 2, con razón no lo encuentro. Perdón, ay Dios mío, estoy ando dormido. Ok. Aquí, sí. En el versículo 6. El que fuere, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Verdad? Ancianos. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Y el hermano decía que ese hermano no puede estar predicando, brother, porque ya esta es su segunda mujer que tiene. Él enviudó, su esposa ya no estaba con la primera esposa, murió. Él pues era libre de la ley del matrimonio por cuanto la esposa murió. Era viudo. Si se casaba no pecaba. Pero el hermano, porque dice ahí el pasaje, marido de una sola mujer, él sacó a la conclusión. Él ya es marido de otra mujer más. Ya es marido de dos mujeres, no de una. Ese hermano no debe estar predicando el evangelio. Debemos de tener cuidado y considerar verdaderamente lo que la palabra de Dios dice. Pero en todo su contexto. Yo no puedo agarrar este pasaje y decir, marido de una sola mujer. No, brother, usted no puede estar ahí predicando porque usted ya está casado con su segunda mujer. ¿Sí? Habla de marido de una sola mujer, o sea que no tenga dos mujeres al mismo tiempo. ¿Sí? Que no tenga dos mujeres al mismo tiempo. Jesucristo mismo lo dice. El hombre no puede tener dos mujeres, o ama a una y aborrece a la otra. Y es verdad. ¿Sí? Considerando nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Veamos este pasaje así, considerando nuestra naturaleza humana. Y dice Jesucristo que no podemos tener dos mujeres, o en este caso parejo en general, dos parejas. O vas a amar a uno o a una, y vas a aborrecer a uno y al otro, o a otro. Pero no vas a amar a los dos por igual o a las dos por igual. No, no se puede. Si tienes dos casas, sí, te gustan las dos, quieres las dos, pero una, la mera verdad, te encanta más que la otra. En una verdaderamente vas, te deleitas, te encanta tu casa, pero en la otra no igual. Las dos te gustan, pero de una casa verdaderamente estás enamoradísimo, pero de la otra... sí, tengo otra casita y ahí nada más voy de vez en cuando. Es lo mismo. En todos los aspectos. Sí, en todos los aspectos. Verdaderamente me fui muy lejos. Perdonen. Tengamos cuidado qué es lo que la palabra de Dios verdaderamente dice y no la saquemos fuera de contexto. Analicemos si verdaderamente dice eso, de acuerdo al contexto. Sí, Padre bendito, gracias Señor, te damos. Ayúdanos, Señor. Yo quiero, Señor, que el Espíritu Santo venga a mi vida en una totalidad absoluta, me convenza de pecado,
en todas las áreas de mi vida. Me rindo a ti, Señor. No pido por los hermanos que están mirando las decisiones de cada individuo. La salvación está basada en mi decisión y no en la decisión de mi esposa, de mi madre, de mis hermanos. Yo tengo que hacer una decisión de reconocer mi vida de pecado, arrepentirme, recibir el regalo precioso que tú nos has dado del perdón de pecados por la muerte de Cristo. O rechazarla, o no recibirla. Yo, si mi esposa recibió a Cristo como su Señor y Salvador, recibió el perdón de sus pecados, ella es la que se recibió la salvación, ella. Y esa salvación no es para mí si yo no la recibo, si rehúso creer en el Hijo, si rehúso creer en la maldad de mi vida. Yo quiero que el Espíritu Santo verdaderamente me convicte, me traiga la convicción en mi conciencia de todas las áreas que no te agradan a ti, para reconocerlas y vivir humildemente, humillado delante de los pies de la cruz de Cristo, Señor. Para que la justicia que ha sido impartida en mi vida por medio de mi fe en Cristo, no que yo sea justo y que la alcancé, pero porque reconozco que soy injusto, que vivo injustamente, porque reconozco esa verdad, Señor, y por mi fe en Cristo, y creo que Cristo murió, creo que Cristo me perdonó, creo que la justicia de Cristo reposa en mi vida. Y tú miras mi vida como si nunca hubiera pecado, pero no porque nunca he pecado, sino porque Cristo derramó su sangre y me santificó con su preciosa sangre, y dio su vida y me perdonó y murió y resucitó y me ha dado la esperanza de la vida eterna. También quiero que me convenza del juicio eterno, de la condenación eterna. Porque en mi caminar quiero que me guardes, Señor, porque aún estoy en este cuerpo de pecado y de muerte. Aún estoy sujeto a ser seducido, a pecar, a hacer cosas que ni los que no creen en Dios hacen. Aún en mí está la capacidad de fallarte, de menospreciar la sangre de Cristo y parar en la condenación eterna, en el juicio eterno, separado de ti. No porque creo en ti, Señor, ya vivo en una vida perfecta. Hay ejemplos en la vida, Señor. Hay ejemplos en la vida de personas que creyeron en ti, recibieron el Evangelio, se bautizaron, se arrepintieron y se volvieron como el perro, Señor, se volvieron a comerse su vómito de vuelta, Señor. Guárdame, Señor, porque en mí, en mi carne, soy tentado cada día a pecar contra ti. Esta carne me influencia a desobediencia todavía, pero en el poder de tu Espíritu Santo que me mantenga convencido de pecado, de la justicia que me ha sido dada para no menospreciarla, de la santidad que tú me has dado por medio de la sangre de Cristo y de la condenación de la cual me has salvado, del juicio venidero. Verdaderamente, para guardar mi salvación con temor y temblor, Señor. Yo no pido por nadie más, sino por mí. Y cada quien que tome conciencia cómo está su vida, en qué posición está su corazón. Siguen un movimiento religioso, denominacional. ¿Están verdaderamente en Cristo, Señor? Tú convíctalos con tu Espíritu Santo. Yo debo de mantenerme en la convicción de que estoy verdaderamente en un cuerpo vendido a desobediencia, sujeto a tantos deseos que no te agradan a ti, Señor.
Y debo de estar consciente de esa realidad y ser prudente con mis acciones, mis palabras. Porque en un rato se despierta el viejo hombre, Señor, en mí y habla cosas feas, sucias. Ahorita estoy aquí orando, diciendo Dios le bendiga, bendiciones, amén, aleluya. Y al ratito alguien me ofende y le profetizo hasta de que se va a morir y le digo palabras que no, Señor, que no dan testimonio verdaderamente de que soy cristiano, bendito Dios. No dan testimonio de que verdaderamente me he arrepentido de mi vida de pecado. Hablo por mí mismo, Señor. Cada persona que haga conciencia, cada persona que esté oyendo, que haga conciencia de su vida. Guárdame. Muéstrame los pecados que me son ocultos. Ayúdame a vencer esas áreas que yo considero que no son muy graves. Pecado es pecado. El mentiroso no entrará en el reino de los cielos, lo mismo que el homicida. Si no he matado a nadie, pero soy un mentiroso, una persona falsa, no entraré al reino de los cielos. Ayúdame. Ayúdame, Padre Santo. Gracias, Señor. Siento tu presencia, Señor. Siento tu presencia, Padre eterno. Gracias. Gracias, infinitas gracias, Señor. Pongo algo aquí. Bueno, nos despedimos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Sofía, Jorge, buenos días. Bendiciones. Si verdaderamente amas a Cristo, verdaderamente mi vida muestra que amo a Cristo. Mis palabras muestran que amo a Cristo. Mi actitud, mi conducta. Ay, Señor, ayúdame, Señor. Cuánto necesito de ti, Señor. Cuánto necesito de ti, Padre. Sé, Señor, bendito con Mercedes en su embarazo, Padre. Que todo salga bien, Señor. ¿Y por qué no, Señor? Ponle el deseo en su corazón de que dedique esa criatura que tú le vas a dar, ese hijo, hija, lo que sea, Señor. Para que se esforce ella, Señor, a instruirla desde el vientre, Señor. Desde el vientre ahí, Señor. Que le ponga predicaciones, que le ponga alabanza, que le hable, que le predique el Evangelio, Señor. Porque si aprenden, Señor, desde el vientre. Ahí está la niña de mi cuñada. Ella escuchaba diario miraba un programa que sale en la televisión. Y diario lo oía cuando estaba embarazada de esta niña. Pues esta niña desde chiquita, cuando oía el programa ese, se deja ir corriendo, ya sea que esté en la televisión o en el teléfono, se deja ir corriendo a verlo, porque se familiarizó a ese sonido desde el vientre de su madre, Señor. Si tú, Señor, me consideras un hijo, Señor, yo haría todo lo posible por compartirle, por predicarle, por leerle la Biblia desde el vientre de su madre, Señor, de ponerle alabanzas, de predicarle el Evangelio, para que tú lo guardaras desde el vientre de su madre, Señor, y fuera un hombre de bien o una mujer de bien, un
hombre que amara tu palabra, un hombre que crezca en el temor de Dios desde el vientre de la madre, Señor. Cuánto necesitamos, Señor bendito. Debemos de tener cuidado que escuchamos, que escucha los niños en el vientre de la madre. Oyen canciones rebeldes. Esta niña es un testimonio, la mera verdad. Escucha cuando va a empezar el programa y corre a verlo, corre al teléfono, corre a la tele. La niña tiene como 2 años, pero desde que tenía 1 añito o antes, al escuchar el programa cuando estaba empezando, ya estaba familiarizado a él. Lo buscaba, se iba a verlo, se iba a escucharlo, se iba. Creo que es de vital importancia leer la palabra en voz alta, hermana Mercedes, en tu embarazo. Lee la palabra todos los días en voz alta, 15, 20 minutos. Lee los salmos, lee los evangelios, para que la criatura comience a escuchar palabra en el vientre de su madre y la guarde, porque este mundo, la mera verdad, Satanás anda como león rugiente, y él sabe que nuestra carne está vendida a desobediencia, que él la sujetó, él la esclavizó, pero en Cristo podemos ser verdaderamente libres. Oh Señor, ¿cuánto daría yo por hacer eso, Señor? Concédeme, familia, Padre, pero que sea conforme a tu voluntad y no la mía, Señor, lo reconozco. Si tú dices no, ¿para qué aferrarme a algo que tú dices no, bendito Dios? De todos modos, sea bendito y glorificado tu nombre para siempre. Gracias, gracias, infinitas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, nos vemos, que Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Yo creo que mañana concluimos con la carta. Sí, con la carta a Tito. Posible un día a la semana. Posible voy a hacer tiempo para un día a la semana. Ir considerando, ir mirando una parábola de nuestro Señor Jesucristo. No sé, o si nos encarreramos, nos vamos en un estudio a través de todas las parábolas de Cristo y aplicaciones, cómo las podemos aplicar a nuestras vidas, cómo aplicarían en nuestro tiempo. Porque una de las cosas que sí tiene la palabra es que la Biblia tiene ya muchos años que se escribió. Pero es relevante a nuestros días. Es aplicable a nuestros tiempos. La palabra de Dios no pasa, la mera verdad. Y convicta los corazones, nos trae al conocimiento de la verdad. Cristo es la verdad, amén. Dios les bendiga ricamente, les amo en el amor de Cristo. Abrazos hasta donde quiera que nos sigan, hasta España, Colombia, Chihuahua, Jorge, Sofía.